Miren, ¿sabían ustedes que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1 de cada 4 personas en el mundo en algún momento de su vida experimentará algún tipo de trastorno mental o emocional, como lo sería, por ejemplo, la depresión? ¿Y sabían además de eso que las mujeres somos muchísimo más propensas a sufrir de este tipo de condiciones? Pues hoy nos acompaña precisamente Ana Palacio Restrepo, médica general de la Universidad del CES, docente de extensión, para hablar de este tema que a todas nos interesa, a todas, a todos y a todes. Y es el tema, sí, de la salud mental en las mujeres específicamente. Así que, Ana, qué bueno que nos acompañes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo estoy feliz de hacer parte del equipo organizador de la Universidad CES en este importante congreso que cumple ya 20 años de trayectoria. Hemos sido pioneros en toda América Latina, dado que es un tema que no se suele abordar fácilmente, y vamos a hablar un poco de la relevancia que esto trae. Empecemos por ahí, qué pena yo te interrumpo. Claro. Primero quiero hacer la pregunta de por qué las mujeres somos más propensas. Lo estábamos hablando un poquito fuera del aire, pero compartámoslo con los televidentes porque me parece importante que no nos estén diciendo, es que usted está loca, No, es que y usted la mujer sabes está loca. que ahí lo tocaste también como clave, y es en Latinoamérica, porque Así también es. hay unas particularidades en, Sí. nuestra región. Bueno, las mujeres, por supuesto, tenemos unos diferenciales en cuanto a los hombros, y es eso que siempre nos dicen, y son los cambios hormonales que manifestamos. Y tenemos periodos en la vida que primero es el ciclo menstrual, posteriormente el embarazo, la etapa del postparto, y posteriormente llegamos a la menopausia. Entonces somos, digámoslo así, una montaña rusa hormonal, y cada una puede llevar a ciertos cambios a nivel de la salud mental, si no se saben administrar o llevar adecuadamente. Pero no solamente podríamos ponerle la responsabilidad a los cambios que como mujeres orgánicamente debemos tener. Me imagino que también en cuanto a la crianza, los parámetros, las creencias que hay en nuestros países, también ese reto tiene un aumento significativo que hace que nuestra salud mental se vea afectada. Por supuesto, también tenemos toda la parte de la imposición social, de esos retos que como mujeres queremos tener y sobresalir. Entonces son un conjunto de elementos que nos llevan a tener un deterioro en nuestra salud o a no saberla llevar porque consideramos que todo lo podemos, o que simplemente, como nos decía Leandra, estamos locas y nos dejamos tachar. Pero no solamente es de que todo lo podemos, es que hay veces realmente es que no podemos descansar, o es que no Así es. podemos sentir la emoción, porque es que muchas de las mujeres en Latinoamérica somos mujeres, además cabeza de familia, y no solamente cargamos con nuestra propia salud mental, sino además con toda la responsabilidad económica, afectiva y emocional también de nuestro hogar. Y salud mental de tu hogar también, Claro. porque es que también que le estás enseñando a tus hijos en este caso, pero si no lo puedes expresar. ¿Cómo hacerlo? Y ahí va la pregunta, ¿qué factores deberíamos tener en cuenta las mujeres, o cuáles serían esos factores primero protectores para evitar estos problemas de salud mental? Bueno, inicialmente nosotros tenemos que recordar que uno es la autoaceptación y saber en qué momento de la vida estamos, ¿sí? Reconocer síntomas de riesgo como son la irritabilidad o esa situación donde ya no podemos abordar, porque tenemos momentos en la vida donde uno dice estoy estresado pero lo sé llevar, listo, pero cuando ya se vuelve inmanejable, el apoyo social se vuelve una herramienta fundamental. Todo el grupo de amigos, el entorno familiar, el poner límites muy claros a nivel de tu trabajo o a nivel social, también puede ser como una barrera de protección para todas nosotras. El hecho de inculcarnos como esa parte de educación, también los hábitos de salud como la parte alimentaria o el ejercicio son fundamentales en todas estas terapias. Ana, ¿cuáles son esos principales o esas principales condiciones que las personas empiezan a experimentar, sobre todo las mujeres? Ya hablamos un poquito de la depresión, pero me imagino que hay otras más que desencadenan el tema de no poder cuidar de tu salud mental. Entonces, ¿cuáles son esas principales que se están presentando, al menos actualmente, en las mujeres? Bueno, todas estas enfermedades, como venía diciendo y lo repito a lo largo de la charla, depende del momento de la vida en el que estés. Por ejemplo, cuando estamos en los ciclos menstruales, ¿cierto? En las mujeres jóvenes tenemos toda la parte del síndrome disfórico premenstrual, ¿cierto? Que ahí es cuando todas fluctuamos mucho y nos volvemos como un poco irritables, cansonas, pero esto se puede llevar a un momento muy grave que puede llevar a una depresión severa y difícil de manejar, que requiere una ayuda psicoterapéutica en algunos casos. También lo tenemos en el postparto. Todos conocemos lo que es la depresión postparto y puede llevar a romper ese vínculo con el recién nacido, lo cual es bastante delicado, y podemos manejarlo de manera como una terapia cognitivo-conductual o simplemente con medicamentos ayudar como a enfocar nuevamente a esa materna o esa madre a volver a afianzarse en sí misma.
Y ya la menopausia, ni se diga, todos esos cambios que pueden llevar a irritabilidad, trastornos del sueño, cansancio, fatiga, toda esa parte también podemos reemplazarlo con terapia hormonal o simplemente ajustes en los Yo creo cambios que de vida. no es solamente y exclusivamente el tema de la medicina que nos puede servir en estos casos, obviamente como médicos, sino que muchas veces nosotros no estamos preparados para encontrarnos con nosotros mismos y no nos conocemos lo suficiente. En la medida en la que yo sepa, por ejemplo, y normalicemos el tema de que si estoy premenstrual puedo tener cierta alteración de mi emoción, que si acabo de pasar por un embarazo puede venir este tipo de depresión, o que si estoy en la premenopausia o en la perimenopausia o en la menopausia, como quieran llamarla, en los calores de Queta o en lo que quieran, también puedo estar en esto. Así es. Voy a tener diferentes herramientas a través de mi propia como autovalidación y conocimiento que me puedan permitir el blindarme de una u otra forma en la salud mental, ¿o no? Correcto, es completamente ¿Nos falta correcto. conocernos? Nos falta aceptarnos y conocernos, ¿sí? Saber que somos diferentes y que requerimos un manejo y un enfoque completamente diferente al de el ser humano, porque somos completamente seres diferenciales en la sociedad, entonces debemos entendernos como tal y abordarnos. Pero también normalizar ese tipo de cosas, o sea, Sí. yo creo que mientras Que más, no se satanice. mientras más Así es. se le pone como la etiqueta, es que te va a venir la menstruación, entonces te vas a poner histérica y vas a pelear y vas a llorar, Más. pues no vas a tomar acción, ¿cierto? En cambio, cuando tú dices, sí, es cierto, pero si me va a venir, me empezó a venir a los 14 y me va a venir hasta los 50, 50 y pico, eso quiere decir que me va a pasar 40 años de mi vida una vez al mes amargada y triste. Tengo que cambiar conciencia, ¿o no? Así es, o saberlo prevenir y manejar a tiempo, ¿sí? Ahí es cuando entran todas estas medidas y tenemos que saberlas abordar oportunamente antes de que afecten la calidad de vida de las personas. Ana, pero aquí estamos hablando un poquito más como del tema de la depresión, ¿no? Porque muchas veces yo siento que al menos en este punto está como popularizado el término depresión. Ya mucha gente se siente triste y dice, estoy deprimida. Pero tenemos que entender la diferencia entre una tristeza, entre una angustia momentánea, que es como tú lo mencionabas, esto puede pasar, lo puedo manejar, a una depresión clínica que realmente tiene unos síntomas que la gente no puede manejar, porque primero no reconoce que está deprimido realmente y segundo no sabe cómo actuar, porque además de eso no tiene energía para hacerlo. Entonces mencionemos algunos de esos síntomas de la depresión que trae consigo y posterior a eso, cómo podemos manejarlo si de pronto lo conversamos en un ambiente social, lo conversamos con nuestro círculo y nos dicen, ya se te va a pasar, ándate a correr un ratico y ya eso se te pasa. No, venga, anímese, Anímese, cuando todo es empieza. cuestión de actitud. Pues sí, muchas cosas en la vida son cuestión de actitud, pero cuando hablamos de una condición ya que es de salud, pues las cosas cambian. Es delicado. Bueno, ahí es supremamente importante. Cuando uno empieza a identificar estos síntomas de los cuales ya vamos a hablar, lo primero es no guiarse ni por Dr. Google, como lo llamamos muchas veces, ni por los amigos, ni es decirte todo va a estar bien, hace que las cosas estén bien. Lo segundo es que el llanto, ¿cierto?, no hace parte como de los síntomas principales o generalmente no lo clasificamos dentro de la depresión. Entonces el hecho de que yo esté llorando no significa que esté deprimido. O que no llore no significa que no lo esté. Exactamente, ¿cierto? Pero el hecho de yo sentir menos energía, ¿cierto? Un cansancio constante, una fatiga, alteración en el ciclo del sueño, es decir, en las noches me la paso pensando, no puedo dormir, toda la parte de una labilidad emocional, es decir, estoy como cansado, angustiado todo el tiempo, esos pueden ser síntomas de riesgo. Son muy amplios, nos pasan todo el tiempo, sí, pero cuando se vuelven una constante, se vuelven problemáticos. Y ahí vuelve a lo mismo, afecta la calidad de vida. Ahí es cuando sencillamente debemos buscar ayuda o pedir la opinión de un profesional, porque no significa que como todo el mundo hace, yo me tomo una fluoxetina y eso se me quita. Los medicamentos deben ser supremamente controlados, especialmente en este tipo de situaciones, porque no todos los medicamentos son para todos los casos y no todo lo que parezca depresión es depresión, Y porque entre hay otras una cosas también, rama muy porque grande. es que no te puedes quedar dependiendo del medicamento durante grandes plazos de tiempo, sino ni por toda la vida. Debes llevar de la mano del medicamento, si es que te lo indican, un tratamiento en psicología conductual o con o con alguien que realmente te guíe para encontrar estrategias para poder salir de allí, ¿o no? Es correcto. Y si estamos hablando de una depresión por hormonas, pues también entraría entonces el tema médico que ayude a regular y a controlar un poquito las hormonas para que este tema emocional, junto con lo que acaba de mencionar Olguita, pues pueda ser un complemento perfecto. Exactamente, no todos son medicamentos, pero no todos son terapias de hacer yoga y yo voy a estar bien. O sea, la aceptación y el trabajo mental que uno debe hacer es una gran parte, que requiramos de algunos medicamentos para complementar y adicionar como ese trabajito que a veces no doy al 100, pues puede ayudar, pero todo es un balance y el médico te sabrá decir
cuando necesitamos un poquito más del uno o del otro. Yo quiero que nos salgamos aquí un ratico del médico, de la presentadora, de la otra presentadora, y que hablemos entre mujeres este tipo de temas, porque realmente lo que pasa y los retos que nosotros como mujeres tenemos en nuestro diario vivir son muchísimos. No solamente son retos por el hecho de ser mujer o en la parte física, en la parte intelectual, en la parte de demostrar nuestro trabajo, sino que durante el plazo de nuestra vida, al tener hijos y a veces asumir las maternidades de determinadas formas, tenemos que hacer muchas renuncias o tenemos que hacer muchos duelos durante nuestra vida y esto altera nuestra salud mental, ¿o no? Absolutamente. Ajá. En el caso de usted, doctora, bonita, joven, de todo, ¿siente que hay veces es muy duro todo el sistema como está creado para mantener el equilibrio y mantenerme bien de arriba de mi cabecita? Por supuesto, creo que muchas de nosotras, y ahí todas opinaremos diferente, pero nos exigimos cada vez un poco más. Todas tenemos retos particulares, ya sea a nivel personal, de relación, laboral o unas metas que queremos cumplir, sea lo que sea, y dar resultados a la par. Entonces, sí, eso nos va a dar. Y como muy médica has duro. encontrado retos al ser mujer. Absolutamente, eso Sí. nos pasa todo el tiempo. Ajá. Pero Y no creo que en es todos un los gremio, campos. o sea, no puedo decir Usted que tan sea bonita y tan exclusivo del delicadita, ¿usted qué está haciendo aquí? No puedo decir que eso nos pase todo el tiempo, pero sí habrán comentarios salidos como en todas las áreas donde trabajemos.